Fernando Macías Vázquez, hijo de Fernando Macías Henker, primo hermano de María Berenice Duque Henker, la madre Berenice. Estamos en este momento en la biblioteca particular mirando algunos documentos que tienen relación con la vida de la madre María Berenice. Y yo creo que es de las que son estos, de los pocos documentos de esa época, estamos hablando de comienzos del siglo pasado, que todavía se conservan. Mi tía Emilia Macías Henker, era, por decirlo de algún modo, la amiga entrañable, la prima entrañable de la madre María Berenice. Por tal razón, a la muerte de Emilia Macías Henker, tuve la fortuna de quedar con muchos de esos documentos que desde la época de infancia de la madre Berenice comenzaron a llegarle a mi tía Emilia, que era un poco mayor que ella. Mi tía Emilia nació en 1890 y la madre María Berenice en 1898. Una de las fotografías que me ha parecido más curiosa es precisamente una que le hace llegar ella a mi tía Emilia. No tiene la fecha, pero en la parte posterior tiene con su puño y letra una dedicatoria que dice: Emilita, esa niñita soy yo, siempre estás en mis oraciones, hermana Berenice. Esta es una foto muy curiosa de la madre. Repito, las hermanas de la Anunciación me han solicitado la fotografía. Yo les dije que con mucho gusto les permitía que la replicaran, que la copiaran, porque de verdad es una de las fotografías más raras y más antiguas de la madre Berenice. De allí para adelante comienzan a llegarle a mi tía Emilia constantemente, cuando ella ingresa ya al noviciado de la Presentación, varias invitaciones y varios registros de la época. Aquí hay otro que dice, por ejemplo: Emilia, en el día más feliz de mi vida, pedí mucho a nuestro Señor por ti. Este es cuando ella recibe el hábito el 20 de julio de 1918 en el noviciado de la Presentación, recuerdo de la toma de hábito. Esta es otra verdadera reliquia de lo que puede ser a futuro una muy completa y auténtica biografía de la madre Berenice. Y así sucesivamente, poco a poco le fueron llegando a ella pues algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo dice aquí una oración al padre Claret. Me parece muy curiosa porque dice: tela tocada a los restos de Antonio María Claret para aplicar a los enfermos. Y efectivamente, en los registros de la época que ella le envía a mi tía, aparecen dos pedacitos de tela que muy seguramente, como dice el registro, fueron tocados por a los restos del padre de San Antonio María Claret. Igualmente sucede con otra que le envía desde Roma, del siervo de Dios hermano Miguel de las Escuelas Cristianas, y tiene igualmente la reliquia, un pedacito de hábito del hermano Miguel. Estos se consideraban en la época verdaderas reliquias milagrosas. No sé si aún hoy se estile este tipo de procedimientos, que me parece que se han ido reevaluando poco a poco. Aquí desordenadamente, dentro de lo que podemos ver, porque son muchos los documentos de verdad,
encontramos, por ejemplo, una fotografía del abuelo de la Madre María Berenice y del abuelo de mi padre, que era Julio Richter. Ellos eran de procedencia alemana, los dos, los Henker y los Richter. Encontramos también una invitación al primer aniversario de la muerte de la señora Berenice Henker de Duque. Sucedió en septiembre de 1931. Berenice Henker de Duque era la señora madre de la beata, de la hoy beata hermana Berenice. El abuelo paterno, don Julio Richter, rogad por el alma de don Julio Richter, murió en Supía, él murió en Supía en el año 1899. Aquí tenemos la invitación original, dice: oh María, sé nuestro camino para llegar a Dios, nuestro auxilio en las pruebas, nuestro consuelo en los trabajos. Esta es otra cosa que tiene que ver mucho con la Madre María Berenice. Por aquí encontramos otra que dice: corona de actos de amor alternados con actos de dolor. Esto se lo envió la Madre Berenice a mi tía Emilia. Debió haber sido por allá, según la fecha que aparecen aquí, en el año 1955. Aquí encontramos de puño y letra de la madre la dedicatoria que le hace a mi tía Emilia. Otro recuerdo que le envía dice: oración, oh Espíritu de luz, mostradme el sendero que debo seguir para llegar a la santidad, levantadme con vuestro divino soplo hasta los santos tabernáculos donde enseñáis la ciencia de la verdad y del bien que reside en vos claramente y sin velo, porque sois vos su único principio, su única luz, su único fin. En 1953,